Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, como los que tratamos siempre aquí en el programa, a propósito de todo lo que está pasando con las deportaciones masivas históricas que está implementando el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a hablar el impacto psicológico de estas personas que están siendo deportadas a sus países de origen. Así es, ustedes saben que con el nuevo mandato del presidente Trump se han llevado a cabo, él ha implementado algunas medidas que él entiende para mejorar un poco lo que es los Estados Unidos. Lamentablemente no todos los inmigrantes que llegan a ese país pues se dedican al trabajo. Hay algunos también que se dedican a actos no muy lícitos y el presidente quiere regularizar lo que es las entradas, la salida y la permanencia de estos inmigrantes en territorio norteamericano. Esto, Bueno, Carolina, hablábamos al principio del impacto que está teniendo esta medida en esas familias que son separadas, porque imagínate que los agentes de migración se encuentren con un migrante en La la ICE. calle y se lleven a ese padre de familia, pero se quedan los hijos. Miren, vamos a empezar por el principio. Yo siempre he estado de acuerdo con que las personas quieran irse a otro país a buscar una mejoría, que es normalmente lo que un ser humano hace. El ser humano siempre quiere ir y estar mejor. Pero en ese estar mejor, muchas veces en el proceso no cumple con lo que son las regularizaciones. Señores, hay personas que se van a otro país y duran 10, 15 y 20 años sin regularizarse. Entonces, yo entiendo que usted se quiera ir. Lo que yo no puedo entender es cómo usted dura 10, 15 años en un país sin ajustar su estatus migratorio. En este caso, hay muchos, no voy a dar una cifra porque no la tengo muy específica, pero sí hay muchos inmigrantes irregularizados dentro de Estados Unidos que ahora mismo están pasando por un momento muy difícil, emocionalmente sobre todo. Hay mucho nivel de estrés, mucho nivel de ansiedad, mucho nivel de incertidumbre, porque no se sabe lo que va a pasar con ellos. Como tú decías, hay padres o madres que ya tienen una familia establecida, que incluso tienen hijos siendo ciudadanos norteamericanos, pero no están regularizados. Entonces, ¿qué va a pasar con esa familia? En el caso de que deporten al padre o a la madre, o al padre o a la madre, porque también hay muchas madres que son cabeza de familia, que son la madre con sus hijos o la madre con su hijo. Entonces, ¿qué va a pasar con esos ciudadanos norteamericanos, hijos de padres inmigrantes no regularizados? Según tengo entendido, lo que se está recomendando es que esos familiares, el padre o la madre directo, o sea, el padre o la madre del ciudadano, del niño pequeño, le dé un poder a un abogado para que represente a ese menor y pueda hacer la recomendación de que si ese menor tiene algún familiar directo dentro de los Estados Unidos regularizados, entonces el ciudadano, el niño pequeño pueda quedarse. Ok, o sea que, pero las autoridades como tal no tienen algún mecanismo de recurrir a esos niños, porque imagínate que se lleven el papá y la mamá y que se quede el niño solo. Esos son uno de los temas que los inmigrantes están reclamando, qué va a pasar con los niños pequeños, que sus padres pudieran ser removidos, pudieran ser retornados a sus países de origen. ¿Qué va a pasar con esos niños? Entonces ahí va a haber una ruptura familiar, va a haber entonces el tema de que la familia se va a romper. ¿Qué va a pasar con ese niño pequeño de 4 o 5 años que no tiene, por ejemplo, más familiares regularizados dentro de los Estados Unidos? Si el Estado los va a coger, si van a deportar a la madre o al padre con el hijo pequeño. Entonces, son muchas implicaciones. Vemos, por ejemplo, que el presidente quiere poner orden en su casa. Yo siempre digo que en su casa, porque yo quiero tener mi casa en orden y eso yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son esas implicaciones? Esa ruptura familiar. Se va a romper la estructura familiar. Si esos niños se quedan dentro de Estados Unidos y los padres son retornados a sus países de origen, que esa relación padre-hijo ya se va a romper. Entonces ya el niño se va a criar sin el papá y la mamá, porque hasta que, si el niño se queda y el niño mañana es ciudadano norteamericano y puede hacer una petición a esos padres, ¿puede el niño hacerla? ¿Y cuánto tiempo va a durar para poder hacer esa petición para el padre? Entonces, llegar a pedir un proceso del perdón.
Entonces son muchas implicaciones y me da mucha pena porque la situación que están viviendo los inmigrantes ahora mismo es de ansiedad, depresión, incertidumbre. No saben si por lo que tanto han trabajado allá y lo que tanto han sacrificado, separándose de sus familias de origen, lo van a perder porque no tienen una seguridad. Al no tener esa seguridad, o sea, tengo conocimiento de que los niveles de ansiedad, de depresión, los niveles de cortisol a nivel de estrés, de incertidumbre ahora mismo, o sea, tienen un tema tanto psicológico como físico. Eso te iba a preguntar y creo que pudiéramos abundar un poco más de cómo el impacto que tiene una persona que es deportada, que llega a su país. ¿Cuáles serían esas consecuencias a nivel de ese impacto psicológico? Les digo porque yo creo que esta anécdota la he hecho de manera pública ya. A mí me pasó en pandemia, cuando cerraron todo, ¿verdad? Que abrieron, sobre todo los supermercados, que uno podía ir a comprar. A mí me pasó que cuando creo que te lo comenté, Carolina, yo salí del supermercado y yo estaba prácticamente a una calle de mi casa. Y a mí me llegó un pensamiento, fue ¿dónde yo estoy? Yo me sentí completamente desorientada, perdida. ¿Pudieras abundar un poco más cuál sería esas reacciones que tendrían las personas que son deportadas, que vienen, por ejemplo, aquí a República Dominicana? ¿Y qué tú recomiendas a las autoridades locales en cuanto a ese abordaje psicológico que deben tener? Que creo que es un aspecto que no se está mencionando. Solamente se habla de que cómo van a recibir las autoridades, cuál va a ser la reinserción social, económica que tendrán estas personas. Hay dos puntos. Si una persona viene voluntariamente o si una persona viene ya deportada. Si una persona viene ya deportada, ¿quedará en su expediente esa deportación? Claro que tiene que quedar. Entonces, ya, ¿cómo se va a reinsertar en un país que ya tú no conoces el sistema? O sea, ya el sistema, una persona que se fue de aquí hace 5, 6, 7, 8 años, cuando teníamos, por ejemplo, un gobierno que quizás no tenía las mismas medidas o el mismo sistema del que tenemos ahora, para volver a reinsertarse. No conoce el sistema porque ya no lo conoce. ¿Dónde va a buscar trabajo? ¿Qué van a hacer las autoridades con este tipo de personas que han sido retornadas por deportación o que vinieron voluntariamente? Porque hay personas que al ver la situación que se está presentando allá, están decidiendo venir voluntariamente. Entonces, el Estado, ¿qué puede hacer el Estado? Si con lo que están aquí los trabajos no dan. Entonces, ¿dónde lo van a poner? Entonces, va a venir, entonces, imagínate que deporten 200,000 dominicanos para acá. ¿Dónde lo van a poner? Si aquí no hay trabajo, en el sentido de que el Estado no tiene un programa laboral para los que están aquí. Imagínate para los que vienen de allá. Entonces, ahí viene la estabilidad económica. Entonces, señores, una de las cosas más importantes que un ser humano tiene y quiere siempre tener es una estabilidad económica. Por eso muchas veces emigran a otros países para mejorar su vida y la de su familia. Entonces, esa estabilidad económica también se va a ver rota. Entonces, ya ese es otro elemento más de que yo voy a vivir cuando llegue a Santo Domingo. Si yo lo que sé aquí, por ejemplo, es arreglar techo o tengo una compañía de limpieza. ¿Y cómo se va a ver afectada también la familia? Que muy probablemente esos dominicanos recibían remesas. Entonces, Sí, no solamente que el dominicano viene y no encuentra trabajo, porque ya ahí se está afectando a sí mismo, ¿no? Pero estaría afectando a 2 o 3 de su familia también, que de parte de él, de ese deportado, recibía remesas. No, y la economía nacional, porque recuerden que las remesas tienen una cuota muy importante. Tiene un alto impacto en el Producto Interno Bruto. Exacto, la diáspora dominicana tiene un alto impacto con relación a las remesas. Entonces, miren hasta dónde. Ya no es tanto el hecho de que me deporten, sino de que cómo se va a ver afectada la economía dominicana, como estaba estableciendo Yuri, por el tema de las remesas. Entonces, ¿cómo se va a mantener esa familia? Yo, madre, que me fui a trabajar a Estados Unidos hace 10 años, dejé mis hijos aquí para darle una mejor vida, pero ya yo no voy a tener ese dinero. Mire, ¿cómo voy a mantener a mis hijos? Para que la gente sepa lo que representan las remesas constituyen la tercera fuente de divisas
después de exportaciones y turismo. Y el flujo, ¿no? El promedio de flujo equivale al 6% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Entonces, Y imagínate el turismo llega al 9.1% y las remesas llegan al 6%. Estamos hablando de un 3. De un 3 de diferencia. O sea, y todo el mundo sabe toda la inversión que se hace para el turismo. O sea, hay hasta leyes de exenciones fiscales, con Futur, etcétera, Fitur, todo lo que usted quiera, ¿no? Y miren cómo las remesas significan. Ahora, una visión tal vez que habría que evaluar es que, a diferencia de otros países de donde hay muchos migrantes en Estados Unidos, como puede ser México, Nicaragua, El Salvador, la República Dominicana es uno de los países donde los emigrantes están ya regularizados, es decir, o nacionalizados o con residencia. Según los últimos datos, el 87% de los dominicanos en Estados Unidos están legales. Cualquiera que sea, ¿verdad? La situación, ya sea nacionalidad, ciudadanía, residencia, etc. Ahora, de aproximadamente 2 millones, pero hay un 13% que es el susceptible a que pueda ocurrirle lo que estamos hablando, que estaríamos hablando de más de 260,000 dominicanos en ese peligro, ¿no? Sí, y vuelvo y digo, es muy triste la situación que se está viviendo allá. También nuestros amigos y nacionales de Centroamérica, que son muchos de los inmigrantes de esos países, como mencionaba Yuri, Guatemala, Salvador, Nicaragua, México. Entonces, señores, miren lo que pasó cuando el primer día que Trump asumió, que cerraron la frontera con la oficina de asilo de la frontera. Y no obstante eso, le cancelaron o sea, le suspendieron las citas y tienen que esperar la cita de asilo en su país, que no era como antes. Antes tú lo podías esperar en Estados Unidos, ahora tú lo tienes que esperar en tu país de origen. Entonces, tú ver esas madres con estos niños tan pequeños fuera de la oficina, eso parte el alma. Pero, como digo una cosa, digo la otra. Si usted tiene tanto tiempo en un país, señor, regularícese. De los 5 usted gana, en los próximos 5 años, póngase una meta de regularizarse, porque mira lo que está pasando ahora. Quizás ellos no previeron lo que podía venir y que Trump iba a ganar otra vez. Y todo el mundo sabe las políticas que el presidente Trump siempre ha implementado y qué opinión tiene él de los inmigrantes. Pero sí, tienen que no desesperarse. Yo sé que es un tema muy difícil. Yo sé que es una situación bastante complicada porque, vuelvo y digo, cuando tú eres solo no importa. Pero cuando tú tienes ya una familia establecida o negocios establecidos, tú vas a romper un lazo familiar, una estructura familiar. Entonces ahí va a venir el tema de que la familia se rompe, ahí va a venir el tema de que los hijos si se quedan, con quién se van a quedar, si yo voy a dejar a mis hijos pequeños, si son madres que son solas, por ejemplo, que es un hogar monoparental y la madre no tiene con quién dejar al niño. Entonces viene el tema de abandono con ese niño. Cuando vaya creciendo, mi mamá se tuvo que ir. Entonces son muchas implicaciones que solamente y yo lo veo bien, que se quiera regularizar, pero hay que tomar todos los puntos en cuenta en estas medidas. Bueno, es un tema que es doloroso, es fuerte decirlo, pero cuando una persona toma la decisión de violentar una ley, porque son violadores de la ley, entran ilegalmente a un país rompiendo los reglamentos, eso tiene sus consecuencias. Exacto. ¿Cuáles son las consecuencias que están enfrentando ahora? La deportación del padre. Si el hijo nació allá, es ciudadano norteamericano, el ICE no se lo va a llevar. ¿Qué va a hacer? Lo van a ubicar en esos casas de acogida. Casas de acogida. Y le van a dar la atención que le asigna el Estado a cualquier niño huérfano. Ese es el trato que se le va a dar. Ahora, yo recuerdo en el gobierno del presidente Barack Obama de que se hizo un programa donde estos niños, no recuerdo cómo se le llamó a ese programa, se les dio una prioridad a los padres de esos niños para
facilitarle El proceso visas de de entrada y regulatoria. eso, y para que se regularizaran, para ayudar a ese proceso de unificación familiar. No Yo- sé si el presidente actual entrará en eso, por decirlo así, pero hay que darle tiempo, como dice Bianca, hay que darle tiempo a que, cuando ella quiere favorecer a un funcionario, dice, hay que darle tiempo a que Sí, funcione, pero en ¿verdad? ese tiempo, ¿cómo se va a ir desestabilizando emocionalmente y psicológicamente ese ciudadano ese ser humano que Son podría ser causas y removido? consecuencias. Así es. Son decisiones que toma el ser humano y lamentablemente, es doloroso decirlo, señores. Lo que yo dije al principio. Asimismo, como sucede en estos casos, hay padres irresponsables que Así se mismo montan es. en una yola con sus hijos y perecen en alta mar. Señores, pero ¿y la vuelta Es por duro. México? La gente cree ¿Sabe la gente que murió en ese desierto? pero, señores, la gente que hace la travesía de la vuelta por México, la gente cree que es fácil. Tú tienes que cruzar la frontera de 3 países. Porque, por ejemplo, si tú te vas de aquí a Honduras, de Honduras a Guatemala, de Guatemala frontera con México, de México cruzar el border con Estados Unidos para llegar a Texas o Arizona. O sea, esa travesía también es muy difícil. Entonces, ¿qué tanto trabajo puedes estar tú pasando en República Dominicana? Porque yo siempre he dicho, aquí tú pones, ahí abajo, tú pones una mesita con café y vasito y la gente te lo va Y a hace un negocio. comprar y haces tu negocio. Carolina, ¿cuál, como psicóloga, qué recomendaciones les das a esas personas que se están enfrentando o ya, de hecho, ya están llegando algunos deportados? Recomendaciones a nivel de su manejo psicológico y para los familiares, ¿qué recomiendas? Lo primero que yo le voy a decir es que no se desesperen. Yo sé que es muy difícil porque hay que estar en la situación. Yo sé que es un tema muy delicado, pero si usted se desespera, usted no va a llegar a nada. Al contrario, los niveles de cortisol, los niveles de ansiedad se le van a disparar. Le puede dar un ataque al corazón, le puede dar un paro cardiorrespiratorio si le da un ataque de ansiedad. Entonces, aunque yo sé que es difícil, el tema es no desesperarse y buscar ayuda. Busque ayuda psicológica para que usted pueda saber gestionar ese tipo de emociones que le van a venir porque van a ser recurrentes. Señores, hay gente que no duerme. No, y hay gente que dice, no, yo estoy bien, yo no necesito ayuda de un psicólogo, ¿no? Sí, pero verifica ese psicólogo que no sea un doble agente. También. Que no Y pase factura. busquen recomendación legal allá en Estados Unidos de unos abogados que sepan lo que está pasando y que puedan implementar y que puedan hacerle la mejor recomendación para usted poder regularizarse o qué hacer, porque cada caso es diferente. Entonces, busque asesoría legal y busque asesoría emocional y psicológica, que yo sé que no es fácil, pero vamos a mantener la calma. Es complicado, es Es muy complicado. complicado el Es muy tema. complicado el tema. Aquí todavía no he visto la iniciativa del gobierno en relación a qué se va a hacer, porque ya hay unos trámites, regularmente, según vi una información, se están recibiendo 3 vuelos con deportados al mes. Y nosotros somos de los países que no hemos puesto resistencia a recibir a nuestros nacionales removidos, o sea, deportados. Nosotros no hemos puesto resistencia. El presidente, me imagino que dijo, no me voy a meter en ese lío, a decirle que no al presidente Trump. Entonces, Pero es que no tiene déjame yo sentido. llevar la fiesta en paz y recibir, y que al final, aquí es que tienen que estar, porque este es su país de origen, porque ¿a dónde lo van a mandar? Claro, ¿Quién lo va a recibir? constitucionalmente tú no le puedes negar a un dominicano la entrada a su país. Exactamente. Lo que hay que ver, el procedimiento cuando se traen a los deportados, que no se le dé el mismo trato al igual a todos. Por ejemplo, es de mi conocimiento que a los que vienen deportados por crímenes y delitos cualquier y delito. eso, se llevan todo un proceso, se llevan a la dirección central de la policía, se les ficha, se le da una ficha de seguimiento. Entonces, al que viene por tema migratorio, se le hace una ficha también. O sea, hay que ver. Me imagino, bueno, lo que pasa es que infringió la ley, Pero allá, Ujú. pero infringió la ley allá, pero tú estás infringiendo una ley.
sea, Allá, Carolina. allá está bien, tú tienes una... Al que violó y mató a una gente allá, es bueno que el gobierno aquí lo fiche y diga, para tipificar ese tipo, bueno, es deportado, es dominicano, Sí, pero pero recuerda es que- un ladronazo, Sí, es un criminal. Pero sí. el que vino y no tiene nada bueno, ay, que me quedé, Pero el que hecho me era- quedé, pero me el pasé hecho- de mi visa y me mandaron para atrás. ¿Me vas a fichar también? Bueno, pero tú infringiste la ley. Sí, claro. Allá. Y tú mataste allá. Claro. No, estoy hablando del que solo violó la ley migratoria. Está bien, pero tú El tienes una tratamiento, violación a una ley, a un precepto legal, ¿sí o no, Yuri? Sí, Tú es tienes una así. violación a un precepto legal, Eso sea no- cual sea. Eso, y cada violación Y a eso esos está preceptos- penado aquí, ser ilegal. No, lo que pasa es que cada violación a un precepto legal genera una consecuencia. Claro que sí. Entonces, independientemente de lo que uno entienda que es justo o no, eso ya no entra dentro de la subjetividad que uno pueda tener como un ser opinable. Es decir, hay una consecuencia taxativa específica que la ley señala. Y a partir de ahí, entonces tú tienes que cumplirla y simplemente someterte a ella. Claro, hay consecuencias que son menos graves, Frederick, ¿tú entiendes? O sea, evidentemente, tú cometer homicidio, asesinato o algún tipo de ilícito que represente una alta gravedad, no se va a corresponder tal vez con la consecuencia que pueda tener, que si la visa era de 30 días, tú duras 31 días, ¿cierto? O sea, eso son cosas distintas. Y evidentemente la gravedad del asunto también es muy diferente, pero hay consecuencias específicas plasmadas para ese tipo de situaciones. Lo que hay que tratar es de nunca sobrepasarse de esos periodos que se permite. Usted tiene que ser prudente en la actuación que usted tenga dentro de un territorio extranjero, más allá del interés que represente su permanencia en ese territorio. Pero ante la situación de Trump, yo creo que la gente debería andar con pie fino, ¿no? No, yo te voy a decir algo ya para cerrar. Si, cuando ustedes saben que la visa americana te abre muchas visas a otros países. Correcto. ¿Qué va a pasar cuando te cancelen la visa americana? Claro, tiene que buscar visa directa. O Entonces, sea, vas a tener, o sea, señores, son muchas implicaciones el tema de la cancelación de una visa americana. claro. O sea, Por mira, más que sea. para tú ir a México, si tienes visa americana, no necesitas visa. No. Si para ir a Argentina, por ejemplo, si tiene visa americana, solo tiene que pagar un impuesto que es como el ESTA de los europeos hacia Sí. Estados Sí. Unidos. Y así sucesivamente. O sea, hay una necesidad para mucha gente de tener la visa americana, sobre todo porque el pasaporte de la República Dominicana es uno de los pasaportes que realmente cuenta con menos condiciones dentro de los pasaportes de la región. Es decir, hay muchos países de América Latina y hasta de Centroamérica que no requieren. Por ejemplo, el nicaragüense no necesita visado para entrar a Reino Unido, Ujú, por ejemplo, ujú. que parecería una cosa que dejaría atónito a cualquiera, ¿no? Pero es así. De hecho, el propio pasaporte venezolano, no sé si eso lo restringieron ya, pero el pasaporte venezolano hasta hace unos años también podría entrar a la Unión Europea también sin ningún tipo de restricciones. Es decir, el pasaporte dominicano no es el pasaporte con mayor atraso, aunque ha avanzado, hay que decirlo, ha avanzado desde hace algunos 8 o 10 años hacia acá, pero uno de los pasaportes con menos condiciones. Exacto. Menos condiciones. Con Bueno, se señores. dice en términos técnicos, Frederick, con menos movilidad. Con menos Con movilidad. menos sí, movilidad. ponle bonito. Sí se dice. Ayúdale un chin Sí. al pana Luis que está cogiendo su luchita últimamente.